Hola, hola, bienvenida gente querida, ser humano en construcción, tanto tiempo sin vernos, hablarnos, comunicarnos, tanto tiempo sin un video nuevo. Y la verdad es que ha pasado mucha agua bajo el puente, sin embargo hay cosas que permanecen y de ahí viene la idea de un poco comentar. Explicar no creo porque no soy experta, me gustaría mucho explicar, pero sí comentar a partir del mito de Sísifo y el diario de Sísifo, que ya voy a explicar hacia dónde voy, la idea de que muchas cosas cambian, muchas cosas permanecen también cuando pasa el tiempo. El tiempo, el gran no aliado del ser humano y su corrupción, como dijo el gran Juan Gabriel, el tiempo es muy mal, es muy cruel y malo conmigo. Pero bueno, ha pasado muchas cosas de estas semanas, de estas muchas semanas y digamos meses, no habíamos abierto el canal, fue el día del profesor, campeón otra vez Colo Colo, su estrella número 33, la U nuevamente peleando el descenso, que los directivos de Azul Azul no entienden nada, Colo Colo también casi fue al descenso, se salvó por la Universidad de Concepción, no obstante, la Universidad de Chile no entiende nada y seguimos la misma rueda. ¿Qué más ha pasado? Fue el día del profesor, mis cuartos medios ya se fueron, les debo un capítulo especial, se los prometí, en algún momento lo voy a lanzar y los voy a etiquetar, pero cuando se vayan definitivamente, cuando ya ni siquiera ya haya pasado hasta la licenciatura, ahí realmente les voy a dar el capítulo que corresponde. Estamos en la última, ya terminando el año, queda poquito, pero queda lo más denso, queda la última milla, el último cuarto de milla, más bien digámoslo en expresión de Rápido y Furioso, pero aquí estamos, seguimos un poco en lo mismo. Y a partir de eso, un poco para retomar, recalentar motores, recalcular y recalibrar nuestra dirección, es que hoy día va a ser un capítulo que no sé si va a dar la extensión necesaria, pero un poco para que me volviera a ver la cara, para que vean que soy yo, que el pelo no me creció desde que me lo corté para el aniversario del colegio en agosto, y que aquí estamos. Quizás más arrugada, no sabemos, poco me ha subido, subí de peso, pero cosas que le pasan al ser humano, nada del otro mundo. Y bueno, ¿por qué el diario de Sísifo, este capítulo? Porque increíblemente, bueno, no sé si tan increíble, pero vive una época donde la inteligencia artificial tiene la gran posta, es como que ha tomado gran parte de lo que significa el desarrollo del ser humano y su avance tecnológico. Y ya vemos que la inteligencia artificial ya no difiere tanto del ser humano como antes. Todavía estamos en una época que los androides no son iguales al ser humano. Todavía no llegamos en esa época como del hombre bicentenario, podríamos decir, o de Matrix u otras cosas. Pero sí estamos en ese caminito de ir avanzando de a poco y vemos cómo la inteligencia artificial puede hacer cosas que incluso nosotros no hacemos. He visto cuadros de inteligencia artificial, composiciones musicales. Y hoy en día tenemos una película que sale el próximo año escrita por una inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos inteligencias artificiales que están creando hijos propios. Entonces, llamativamente, no tengo idea de qué trata la película, pero me llamó mucho la atención el título de la película creada por esta IA. Y el título es El diario de Sísifo. Entonces, volviendo un poco atrás a esta idea de Sísifo, del concepto de quién es Sísifo, existe un libro de Albert Camus que se llama El mito de Sísifo, y esto obviamente viene más atrás, viene de nuestros queridos griegos, que relatan qué fue el mito de Sísifo. ¿Y cuál es este mito? Este mito, otra vez, tiene como objeto un ser humano, un hombre que es castigado por los dioses, estos hombres que eran valientes, que trascendían un poco la voluntad de los dioses y que eran castigados, como lo fue Prometeo, lo fue Sísifo, y fue condenado a subir una gran roca por una montaña, hacia la punta de la montaña. Todos los días de su vida tenía que levantar esta gran roca, y una vez que llegaba arriba, después de haberse morado todo el día en llegar arriba, la roca volvía a caer y al otro día tenía que volver a levantarla, y así ad eterno. Es decir, hasta que el personaje en cuestión no, no quedara rastros de su existencia. Y por su lado, Albert Camus nos dice, o Camus, nos dice que esto nos recuerda un poco el absurdo del ser humano, que esa pregunta que a veces nos hacemos cuando cuestionamos el sentido de la vida, que el Camus dice esa pregunta está de más, pero cuestionando esto de todos los días hacer lo mismo. Todos los días pongo la alarma, o de lunes a viernes, en mi caso,
la alarma a cierta hora, me levanto, me ducho, me visto, voy al colegio, me desayuno, hago clase, etcétera, llego a la casa y lo mismo, y veo una serie, y busco un libro, y eso, fin de semana, duermo más tarde, y bla, bla, bla. No, cada uno sabe cómo le aprieta el zapato, cada uno sabe cuál es su roca de Sísifo. Y lo interesante es que si nos cuestionamos, y ahí yo siento a veces el temor de muchos seres humanos de frenar y preguntar. Entonces me dicen, ¿para qué? ¿Para qué hacer esa pregunta? ¿Para qué tan conflicto? Y yo más que sea absurda la pregunta, siento a veces un dejo de temor, de saber que si me paro a pensar lo que estoy haciendo, es muy absurdo. Como decía un meme por ahí, el ser humano es el único animal que paga por vivir en la Tierra. Entonces, es llamativo que la inteligencia artificial de algún modo nos esté cuestionando. Como digo, no tengo idea de qué trata la película, pero sí el título me pareció interesante, que nos recuerde este absurdo del ser humano. De todos los días estar haciendo lo mismo, de todos los años, todos los meses, todas las semanas, etcétera, etcétera, hacer algo. Como quien dice, la pregunta es por qué yo estaba subiendo todas las semanas un video nuevo al canal de Ser Humano en Construcción. Entonces, es interesante porque la cuestión, por un lado, tenemos el absurdo del ser humano. ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos? Y cómo no perdemos el sentido de la vida o el sentido o la orientación de nuestra vida en medio de este camino. Entonces, como dijo Nietzsche y como dijo Frank, citando a Nietzsche, Víctor Frank, en el hombre en busca del sentido, toda persona que tiene un porqué va a enfrentar cualquier cómo, o sabrá llevar cualquier cómo. Que significa no tanto buscar un sentido general de la vida, y en esto podría dedicarme todo el año a hablar de esto, pero quiero situarme en esta, podría decir, paradoja o ironía que nos presenta la inteligencia artificial. Porque claro, está esto de preguntarme para qué estoy haciendo lo que hago, o por qué tanto, por qué esforzarme tanto, sea lo que sea que me esfuerce, sea profe, sea arquitecto, ingeniero, etcétera. Al final todos vamos a morir, es la gran pregunta. Entonces, cada quien debe buscar su sentido, dice Víctor Frank, en lo que en ese momento le haga ruido. Entonces, por una parte tenemos eso, por otra parte tenemos el tema de la inteligencia artificial en sí. Hay una... Si uno se pone a pensar, me ponía a pensar el otro día un poco aludiendo a Jurassic Park, cuando la doctora Sattler le dice como esta idea de Dios crea al dinosaurio, Dios destruye al dinosaurio, Dios crea al hombre, el hombre destruye a Dios, y después como humor dice, y la mujer hereda la tierra. Pero me queda esa idea de que Dios crea al hombre, vamos a poner en una posición un tanto teísta, pero Dios crea al hombre, o Dios crea al ser humano, vamos a decir mejor, vamos a modificarlo. Dios crea al ser humano, el ser humano depende de Dios, culturalmente estamos hablando a través de los años, a través de la existencia del ser humano. El ser humano deja de depender de Dios, digamos modernidad por ahí, y se vuelve su propio Dios. Y me parece que en esa paradoja el hombre o el ser humano crea a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial todavía está dependiendo de nosotros, pero va a llegar un momento en que, como nos dijeron las películas, parece que la inteligencia artificial se va a prescindir del ser humano y va a ser su propio Dios. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos y que se hizo Ian Malcolm en Jurassic Park es, o más bien que la pregunta es la frase que dice, que va para muchos campos investigativos, es, estaban tan absortos viendo que si lo podían lograr que no se preguntaron si debían hacerlo. Entonces la gran pregunta es hasta qué punto nosotros experimentamos con situaciones como la inteligencia artificial. Que la cuestión de fondo viene con un problema ético típico del ser humano, del problema ético de qué tanto tenemos que manipular la situación. Hace un tiempo atrás conversaba con un estudiante que le encanta la ciencia y conversábamos cómo la ética, por ejemplo, no permite el estudio o la experimentación con seres humanos, como si pasaba, no sé, los 70, 60, etc. Entonces, la gran pregunta es ¿para qué hacemos lo que estamos haciendo? Y ahí es como nos interpela la inteligencia artificial, de decir, bueno, les voy a escribir una película que se llama El diario de Sísifo. No voy a hacer Terminator, no voy a hacer Matrix ni nada por el estilo, sino que voy a interpelarlo a ustedes. ¿Para qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Para qué están viviendo? ¿Y cómo están viviendo? Y ahí viene el gran confrontamiento de qué hacemos con nosotros mismos. Fenómeno interesante a partir de esta idea del absurdo es que, por ejemplo, revisé mi canal y uno de los capítulos más vistos de los actuales, entre los últimos 10
15 capítulos. Hoy yo tengo casi voy bordeando los 140 capítulos. Dentro de los últimos 15 capítulos, uno de los que más vistas tenía, a partir del título, era el mito de la educación. Entonces, claro, vivimos una cultura que debe educarse, pero ¿a qué precio? ¿Y qué ruido nos hace tan importante que cuando vemos que la educación pueda ser un mito, entramos en eso? Entonces parece una simple verborrea de que Daisy Aguirre volvió más demagoga que nunca. No, sino que quiero invitarlo en esta vuelta, en este regreso a los videos de Ser Humano en Construcción, a ver cómo está funcionando la inteligencia artificial, cómo esa misma inteligencia artificial nos está dando un mensaje, pero a la vez, ¿qué tanto estamos dispuestos a frenar y ver qué es de nosotros y nuestra identidad propia? Nosotros, yo, Daisy Aguirre en mi caso. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cómo estamos inmersos en este mundo? Y cómo de algún modo, aunque querramos salir, como pasa con Neo en la Matrix, parece que no se puede, sino que hay que saber convivir con nuestras formas económicas, sociales, etcétera. O sea, pensar que hoy en día, después de un año en Chile, que un paquete de fideo te costaba 350 y ahora cuesta 1.000 pesos, es saber convivir con eso. O sea, ¿qué hago con eso? Si mi sueldo no sube mucho más, ¿qué hago con eso? Porque yo podría decir, sí, la cuestión, echarle la culpa al presidente y cosas por el estilo. Pero ¿qué parte del engranaje somos? Personalmente yo me creo parte de ser tercermundista significa ser el experimento social de los grandes gobernantes del mundo. No así como una teoría conspiracional, pero sí somos el conejillo de India, el tercer mundo lo somos, o sea, asumámoslo. Y yo creo que toda la gente que está en el estrato abajo, no los grandes poderosos, no un Elon Musk, no sé, todos estos poderosos, no sé, gobernadores de los países primermundistas, somos de algún modo conejillo de India dentro de nuestra cultura. O sea, eso no me parece que sea... O sea, pensemos que, por ejemplo, ya, el COVID existe. El COVID existe, probablemente me hayan quedado unas secuelas porque ahora hablar mucho rato me ahogo. Nunca me hice un PCR durante este tiempo, pero sí creo que en algún momento algún resfriado fuerte debe haber sido COVID porque ahora tengo unas secuelas tipo... Si me paso de los 15 minutos del canal, probablemente voy a estar carraspeando o tosiendo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con la viruela del mono? En un momento se iba a transformar en la gran secuela del COVID. O sea, venía el COVID, se acabó el COVID, entre comillas, se acabó, se pasó a normalizar, ya no era pandemia, y venía la viruela del mono y desapareció. Ahora viene, no la viruela del mono, viene el perro del infierno, la nueva variante del COVID. No digo que no exista el COVID, no digo que gente no haya muerto por el COVID, pero sino que hasta qué punto somos, de algún modo, rata laboratorio para los poderosos. Y bueno, con esa idea en mente, esta idea de la cultura... Ah, me quedaba algo, se me olvidaba. Sí, por ejemplo, estábamos hablando del mito de Sísifo y subir todos los días la roca. Pero viendo un capítulo de la serie The Good Place, la recomiendo, está en Netflix, buenísima, desde lo filosófico, a quien le gusta la reflexión filosófica, y muy dinámica, para los que son medio dispersos como yo, ya sea por la cultura o por el déficit atencional, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Ahí salía en un capítulo un personaje que estaba acostumbrado y que él mismo cita a Sísifo diciendo, pero es que llegó alguien, tomó la roca con una retroexcavadora y la puso ahí. Ya no me necesitaban a mí. ¿Qué pasaría si nos sacaran ese hábito que todos los días, entre comillas, nos da el sentido de esta roca? ¿Qué pasaría si esa misma inteligencia artificial nos quitara esa roca y la pusiera ya de una vez arriba? ¿Qué pasaría si el ser humano frenara y tratara de cambiar este sistema? Es la gran pregunta que nos queda. O sea, decimos que es una mala costumbre, un absurdo hacer todos los días lo mismo, pero ¿qué pasaría? O como por ahí salía la misma serie. ¿Qué pasaría si las vacaciones fueran eternas? ¿Qué tanto ansiaríamos la felicidad? ¿O qué tanto sería esa nuestra felicidad si las vacaciones fueran eternas? Bien, nos estamos viendo entonces en un próximo capítulo. No me comprometo, pero espero que sea en breve. Vamos a estar hablando de los efectos, de los pros, los contras, los fenómenos y todo lo que conllevó el bicampeonato del viejo y querido Magallanes, como dicen por ahí, más viejo que querido para mí, pero no importa. Campeón de la Copa Chile, campeón de la Primera B aquí en Chile. Puede que usted no sea chileno que me esté escuchando, pero también le puede interesar porque es parte del fenómeno de lo que significa el trabajo en equipo. Así que ya
los prevengo, les aviso el próximo capítulo. Si a usted no le gusta el fútbol, puede verlo igual. Le explico el contexto que vamos a hablar y por qué vamos a hablar de eso. Así que nos estamos viendo, se me cuidan, un abrazo grande. Hemisferio norte ahora se me empieza a abrigar, hemisferio sur, cuidado con el calor, echarse bloqueador, tomar agua y nos estamos viendo y recuerden que aquí encontramos comentarios, opiniones, ideas, dudas, suspicacias y todo ello a través de la reflexión porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos en un próximo capítulo.